Ok, ya viste lo que son variables, lo que son constantes, arrays, la instrucción if, la instrucción for. En esta segunda parte probablemente es lo que más te interese porque vamos a ver bucles, vamos a ver dispositivos, persistencia, cómo controlar a los jugadores, algunos ejemplos con dispositivos, el multijugador en Verse, arrays de dispositivos. Vamos a comenzar con los bucles. Ok, para hacer un bucle aquí en Verse debes usar la instrucción loop con los dos puntos. Debes usar esta función siempre y cuando el método donde estás creando la función tenga este atributo que es suspense, ¿ok? Este atributo suspense te permite crear bucles. Vamos a usar la instrucción sleep, que en algún ejemplo la hemos visto, y el sleep lo que hace es que retrasa el código por los segundos que le digas. En este caso le estoy diciendo un segundo. Creo que le voy a poner 5 segundos porque vamos a hacer un ejemplo luego en una partida de Fortnite para que veas lo que pasa cada 5 segundos, ¿ok? Voy a usar para este ejemplo la variable cont. Le voy a cambiar el nombre a esta variable. Le voy a poner contador loop. Va a ser 10 igual y quiero que este contador aumente cada 5 segundos, ¿ok? Y quiero que me lo imprima también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a actualizar la variable, ya sabes cómo se hace y ya sabes que lo puedes hacer de esta manera, ¿verdad? Aquí tenemos una instrucción muy básica, ya lo vimos en la primera parte, pero lo que quiero que sepas con este bucle, lo que estamos haciendo es que cada 5 segundos se le sume 10 a la variable de contador, ¿ok? Pero no solo que se le sume 10, cada 5 segundos vamos a imprimir el valor actual de la variable, ¿ok? Entonces aquí le voy a poner valor loop. Le puedes poner lo que quieras, ya sabes. Aquí ya sabes que se escribe el nombre de la variable que quieres imprimir. Y listo, tenemos nuestro loop. Sencillo de entender. Ok, te explico rápidamente. Lo que debe pasar es cada 5 segundos en el registro debe imprimir el valor actual de este contador. Entonces, como primero le está sumando aquí más 10 al contador, en la primera impresión lo que tendría que imprimir sería 20 y después de 5 segundos imprimiría 30 y así sucesivamente. Los bucles tienen la peculiaridad de que son bucles infinitos hasta que decidas pararlos. Debes tener eso en cuenta porque a veces en tu mapa vas a necesitar tener un loop infinito, pero algunas veces necesitas salir de ese bucle, ¿ok? Debes saber el momento indicado cuando tienes que salir y cuando es que no necesitas salir. En este caso tenemos un bucle infinito y nunca va a parar, va a seguir imprimiendo el valor de esta variable cada 5 segundos todo el rato. ¿Por qué? Porque no le estamos diciendo cuándo tiene que parar, ¿ok? Para ver el ejemplo vamos a compilar el código y vamos a ir al juego a ver qué pasa. Se sigue imprimiendo, vamos por 80, revisamos el registro y vemos que tiene aquí pues los valores. Cada 5 segundos se va a imprimir un valor. Recuerda que este bucle no va a parar nunca, ¿ok? Va a seguir imprimiendo porque yo no le di una instrucción de que pare, o sea, va a seguir todo el rato cada 5 segundos, que fue como le indicamos, y nunca va a parar. El tiempo de espera se lo puedes cambiar a tu gusto, obviamente. Te voy a explicar un truco para cambiar el tiempo a tu gusto, pero desde el dispositivo de Verse y no desde el código, ¿ok? Si yo quisiera que esto lo pueda cambiar desde el dispositivo de Verse, lo que haría sería escribir una variable. Como ves que hay un 5.0 ahí, ya vas a ver de qué tipo va a ser la variable. Aquí le puedes poner tiempo a la variable, o sea, como nombre de variable, y le puedes poner 0.0. Si yo aquí en el sleep borro esto y pongo la palabra de la variable, lo que va a pasar es que se va a retrasar el código en el tiempo que le pongas desde la variable, y le puedes poner aquí el atributo editable, que lo vamos a ver más adelante en esta misma parte de la formación. Esto lo vas a poder editar desde el dispositivo de Verse, ¿ok? Entonces si yo le doy compilar aquí, cuando vengo al dispositivo de Verse, mira que aquí abajo ya me aparece tiempo. Aquí le puedo poner el valor que yo quiera, 5.0, 10.0, y este es el tiempo en el que se va a retrasar el código del bucle que vimos el ejemplo, ¿ok? Entonces desde aquí puedo modificar el valor sin tener que entrar al código, y eso es muy útil. Para alguien que no sabe cómo modificar el código, esto es muy útil y es más personalizable, es más amigable con el usuario, tiene muchas ventajas, y lo puedes hacer no solo con este tipo de variables, también puedes personalizar los colores de una barra de progreso como lo vimos en el tutorial de Rankeds. Puedes modificar los colores de la barra
barra de progreso, puedes añadir el nombre del rango, puedes personalizar un montón de cosas. Pero bueno, para que sepas que el tiempo que le quieres añadir de delay al código, en el caso de este loop, lo puedes hacer desde el dispositivo de Verse y ya sabes para qué sirve el atributo editable, ¿ok? Ya sabes que todo lo que escribas después de esta línea va a estar dentro del loop. Entonces, aquí puedo tener un for, puedo tener un if, puedo tener otro loop, eso sería un bucle dentro de otro. Vamos a ver un ejemplo de cómo puedes poner un if, que en este caso obviamente lo pongo dentro del bucle. Aquí vamos a ver cómo parar el bucle, ¿ok? Si yo quiero que el bucle se detenga cuando el contador llega a 50, entonces le pongo la condición y le puedo poner esta instrucción si es mayor o igual a 50. ¿Cómo detengo el bucle? Con la instrucción break. Con esta instrucción detienes un bucle, ¿ok? Vemos el registro, tienen que pasar 5 segundos, 20, 30, 40. Debería imprimir el 50 tal vez y luego aquí ya no debería imprimir nada más. Pues ahí lo tiene. Es un ejemplo de cómo romper un bucle. Como ven, no imprime más valores. Ok, ¿qué pasa si quieres tener dos bucles, pero que los dos se ejecuten al mismo tiempo? Si yo tengo aquí otro loop, tienes que saber que si lo pones de esta manera no va a ocurrir, ¿ok? Estos bucles no se ejecutan al mismo tiempo si lo pones de esta manera, si lo escribes de esta forma. Porque primero va a entrar el código en este bucle, va a pasar los 5 segundos, el contador va a llegar hasta 50 y se va a frenar el bucle, va a salir y enseguida cuando este se frena va a comenzar el siguiente bucle, ¿ok? No se ejecutan los dos al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo lo ejecutas los dos al mismo tiempo? Hay una instrucción que se llama sync, que se escribe de esta manera. Sync de sincronizar, y lo que hace es eso, sincronizar los dos bucles. Ahí se ejecutarían al mismo tiempo. ¿Por qué me marca error? Porque los bucles tienen que ir dentro de la instrucción sync, ¿ok? Ya sabes que si muevo una cosa tengo que mover el resto. Aquí estás aprendiendo también un poco de sintaxis. Aquí me sigue marcando error porque tengo que mover el siguiente bucle, porque esta instrucción acepta como mínimo dos bucles en adelante, ¿ok? Si le pones solo uno no tiene sentido. ¿Qué vas a sincronizar con un solo bucle? Vamos a corregir los errores moviendo estas líneas de código hacia adelante, ¿okay? Esto recuerda que tiene que ir dentro del if también. Entonces de esta manera esto se llama bucles sincronizados. Aquí puedes tener un tercer bucle, ¿ok? No lo vamos a hacer más complicado en este caso, pero que sepas que de esta manera ya tienes los dos bucles al mismo tiempo ejecutándose en tu partida, en tu mapa, ¿ok? No primero uno después otro, que a veces dependiendo del caso puede ser que lo necesites así, que primero se ejecute uno y después otro, pero si quieres que se ejecuten al mismo tiempo, tienes que usar esta instrucción 100%, ¿ok? Esta instrucción me ha salvado el pellejo más de una vez, ¿ok? Te lo recomiendo que te lo apuntes porque a mí se me ha olvidado que existe esta instrucción y he puesto el código de esta manera y digo, ¿por qué no me sirve el código? Y es porque no le puse esta instrucción. Vamos a ver un concepto muy rápido y sencillo que se llama comentarios en Verse y sirve para dejar anotaciones en tu código, como esta línea de código verde que ves aquí. Esto el código no lo toma en cuenta para ejecutarse. Entonces aquí lo ves con un hashtag o con una almohadilla, no sé cómo lo conoces. Si yo en este caso quiero que los bucles no sean sincronizados, le pongo una almohadilla por delante, ya mira cómo cambia de color, ahora es verde. Esto ya va a estar en verde, significa que el código no lo va a tomar en cuenta y ya los bucles ya no están sincronizados. Hay maneras de comentar el código. Por ejemplo, si quieres que el primer bucle ya no se ejecute, puedes hacer lo siguiente: pones el signo de menor, la almohadilla o el hashtag, y para cerrarlo pones otra almohadilla y pones el símbolo de mayor. Entonces de esta manera puedes silenciar una parte del código o que ya no tome en cuenta la parte del código que necesites. ¿Para qué te recomiendo esto? Bueno, para poner apuntes, como por ejemplo, si no sabes para qué funciona cierta cosa y lo viste en algún tutorial o lo que sea, puedes anotar que este bucle, por ejemplo, funciona para imprimir un valor. Vamos con el siguiente concepto y es el de funciones o métodos. Tienes que saber que en Verse existen las clases. Por ejemplo, esta es la clase principal de nuestro código, que en este caso se llama clase 1, pero que aquí puede tener el nombre que quieras según el nombre de archivo que le pusiste, ¿ok?
Si aquí le pusiste, si tu archivo de Verse le pusiste respawn instantáneo, aquí tiene que decir respawn instantáneo también, ¿ok? Que sepas que las clases son como una plantilla para tu código para hacer diferentes funciones o llevar a cabo ciertas acciones en tu código. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las clases tienen sus propios métodos y funciones. Yo puedo crear aquí más funciones o más métodos. Por ejemplo, esto que ves aquí que dice onBegin es el método principal de nuestro código de Verse. Si yo quiero crear otro método, un método nuevo, debo hacerlo en esta misma línea, ¿ok? Recuerda la sintaxis y la indentación. En este caso, si quiero crear un nuevo método, debo hacerlo en esa misma línea. Digamos que va a ser lo mismo, va a ser un loop, pero este loop lo voy a poner dentro de ese método. Entonces aquí voy a hacer un método que se llama loop 1. Los métodos, por cierto, siguen las mismas reglas de cómo poner el nombre a un método, igual como se hace como una variable, ¿ok? Así como le pones el nombre a una variable, se lo puedes poner a un método. La instrucción void significa que el método no retorna ningún valor. Y si quiero trabajar con un loop y con la instrucción sleep, que en este caso esto va a estar adentro de este método, me va a dar error aquí en esta parte. ¿Por qué? ¿Qué le falta? Le falta esta instrucción que es la instrucción suspense, ¿ok? Con esta instrucción ya le dices a Verse que este es un método sincrónico y por lo tanto tiene que usar el atributo suspense, que es lo que nos permite usar la instrucción sleep, que es para el delay del código, y el loop respectivamente, ¿ok? Entonces en este caso tenemos un método que no retorna ningún valor, que es void. Eso significa void es vacío, no retorna ningún valor. Que sepas también que los métodos pueden tener parámetros. Aquí yo le puedo poner una variable, pero a esto se le llama parámetros, y puedo trabajar con este valor, puedo sumarle este valor, puedo igualar este valor a el contador del loop 1, del loop 2. Aquí puedo tener una variable de tipo float, que sería igual un parámetro en este caso de tipo float. Hay variables que no te he explicado, pero que son de tipo jugador, por ejemplo, variables de tipo for character, variables de tipo agente, en este caso agent. Lo vamos a ver más adelante porque para las funciones de los dispositivos vas a necesitar trabajar con esos valores, así que no te preocupes, que vamos a ver ejemplos de ese tipo de variables para que estés más tranquilo, ¿ok? Pero que sepas que los métodos pueden aquí tener parámetros. Quédate con ese concepto. En este caso, este método no lo vamos a poner parámetros de momento. Lo que vamos a hacer es un método que no tenga la instrucción suspense, pero que necesito que ejecute esta otra instrucción. A eso se le llama método asincrónico, ¿ok? Este es un método sincrónico porque usa el atributo suspense y pues tiene aquí instrucciones como el sleep. Puede esperar un evento de un dispositivo o puede tener un loop y un sleep, ¿ok? A esto se refiere con suspense. Si yo aquí tengo un método que se llama llamar a loop, pero este método no tiene el atributo suspense y lo quiero llamar, no lo puedo llamar simplemente así. En un caso normal, yo haría esto. Si yo este método lo quiero llamar, porque al final, si tú haces un método, si creas este método, solo por crear el método no significa que ya se va a ejecutar. Tienes que llamarlo en algún momento, en alguna parte de tu código. Entonces, en este caso, hicimos un método o una función que llama a este que acabamos de hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que me da error aquí porque no tiene este atributo suspense, pero necesitas que este método no tenga ese atributo suspense, porque si estás trabajando con un dispositivo, por ejemplo, la zona de mutación requiere que aquí le pongas una variable de tipo agente, que sería esta, pero si le pones la instrucción suspense, lo que va a pasar es que cuando sucede el evento de la zona de mutación te va a dar error. De hecho, te lo marca, no puedes poner aquí suspense en un evento de dispositivos. Entonces, en este caso, lo que yo haría es primero verificar si hay un jugador. Supongamos que un jugador es el que va a entrar en la zona de mutación y hay que verificar si es un jugador. Si esto se verifica y si es un jugador el que está entrando en la zona de mutación, lo que va a pasar es que pongo la instrucción spawn. La instrucción spawn te permite llamar métodos sincrónicos dentro de otros que no son sincrónicos. En este caso, para que sepas, este es un método que no es sincrónico y queremos llamar a un método que sí lo es. Entonces necesitamos la instrucción spawn. Si yo pongo esto donde debe ser, que es dentro del spawn, ya no me da error y se va a ejecutar esta instrucción, ¿ok? Este método lo está llamando en este otro. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando se ejecute esto? Pues va a imprimir el valor del contador otra vez hasta que llegue a 50, porque eso fue lo que le dijimos. Eso si yo quisiera trabajar con un dispositivo. Digamos que no quiero trabajar con un dispositivo, no necesito un agente, no necesito hacer esta comprobación, solo necesito que se ejecute. Entonces, pues uso la instrucción spawn de este lado y ahí está.
estaría. Ok, aquí lo estoy llamando dentro del método, pero igual piensa que esto no está dentro del método principal, que es este. O sea que no vamos a ver esta ejecución todavía. Si yo quiero ver esta ejecución, simplemente lo que hago aquí en el método principal es llamar solo a un método. ¿Cuál de los dos? Pues el primero, el que dice llamar loop. Lo escribes de esta manera y ya se estaría ejecutando todo esto. Entonces, que sepas que si no llamas a tu método aquí, en el método principal, nunca se va a ejecutar las instrucciones que pusiste en tu método. Mira que el método principal tiene el atributo suspense aquí, por lo tanto, este método, en este caso, no está haciendo absolutamente nada. Yo puedo quitar esto, le pongo que llame directamente al loop 1 y me va a funcionar, no me va a dar error. ¿Por qué? Porque ya los dos tienen la instrucción suspense, o sea que nada más aquí a este lo llamo y me ejecuta las instrucciones que le dije que ejecutara. Trabajar con métodos y funciones al final es tener más ordenado tu código. Te lo recomiendo muchísimo. No hagas todo dentro del método principal, ¿ok? Al final esto de los métodos y las funciones sirve también para ordenar tu código, porque imagínate que yo en este método pongo este loop, lo pongo aquí como hicimos antes, pero si necesito más instrucciones, más bucles, más comprobaciones, más líneas de código, no pienses que es buena idea ponerlo todo dentro del método principal. Puede ser que te funcione, sí, puede ser que te funcione y puede ser que te funcione muy bien, pero no es una buena práctica en programación a nivel general, ya no solo en Vercel. Con tus primeros ejemplos, para quitarte el miedo y eso, puedes trabajar todo en el mismo método principal, que sepas para probar tal vez algún if, algún for, cómo recorrer los arrays y todo eso que lo vimos, y te recomiendo que lo hagas porque vas a aprender muchísimo más. Pero también crea diferentes métodos porque hace que tu código se vea más ordenado, hace más fácil de leer tu código, tiene muchas ventajas. Ya viste la diferencia de método sincrónico, método asincrónico, ya viste cómo llamar a un método en el método principal. Esto al final puede ser una función o un método y lo vas a conocer con los dos conceptos, los dos son básicamente lo mismo. Ahora lo que vamos a ver es los métodos que retornan un valor o las funciones que retornan un valor. En este caso hicimos un ejemplo de métodos que no retornan ningún valor con la instrucción void, pero hay otro tipo de métodos que sí retornan un valor, ya sea un valor de tipo int, de tipo float, de tipo logic, de tipo string o del tipo que quieras, ¿ok? Entonces vamos a ver un ejemplo para que me entiendas mejor. Ok, supongamos que tenemos un caso hipotético donde quieres comprobar alguna situación dentro de la partida en tu mapa. Entonces vamos a crear una variable de tipo logic. Supongamos que quieres saber si el jugador abrió una puerta. Esto es de tipo logic. Vamos a crear un método que verifica si la puerta está abierta. Le vamos a llamar check puerta. Digamos que no tiene parámetros, pero aquí ya no voy a poner la instrucción void, voy a poner logic. El valor que me va a retornar va a ser de tipo logic. Mira que puedo crear aquí un método, no importa si es arriba del método principal o abajo del método principal, ¿ok? Puedes crearlo arriba, puedes crearlo abajo, no importa la ubicación, siempre y cuando lo hagas con la sintaxis adecuada y la indentación, es decir, en la ubicación correcta. No lo puedes poner aquí, no lo puedes poner aquí. Vamos a hacer un ejemplo sencillo con un if dentro del método. Si la variable de puerta abierta es igual a true, es decir, si la puerta se abrió, que me retorne true. Y si no está abierta, me retorna falso. Entonces aquí tenemos el método que comprueba si la puerta está abierta. Recuerda que si no lo llamo de alguna manera al método principal, nunca va a hacer esa comprobación. Entonces tengo que llamarlo. En este caso vamos a crear una variable dentro del método principal que se llame open y va a ser de tipo logic. Y lo vamos a igualar a lo que me retorna el método. Yo esta variable la puedo igualar a una función o a un método del mismo tipo, ¿ok? Entonces la voy a igualar al nombre del método. Así es como estaría llamando en este caso el método al método principal, ¿ok? Y lo que voy a hacer es una comprobación con un if, pero en este caso con la variable open. Si esto es verdadero, imprima la puerta está abierta, ¿ok? Y ya sabes el resto, digamos, aquí ponemos un else. Y en este caso si no es true, pues la puerta estaría cerrada. Entonces aquí tenemos el ejemplo de cómo puedes usar el valor de retorno de una función. De igual manera puede ser que tengas una función, en este caso que retorna un valor, pero que también tenga el atributo suspense. Aunque la función retorne un valor, la puedes poner ese atributo si es que lo requiere, ¿ok? Ahora vas a aprender algo muy interesante y es algo que tiene que ver con los dispositivos. Por ejemplo, si yo aquí pongo un valor
editable y quiero poner una zona de mutación que le voy a llamar mut, entonces es donde te surge la pregunta: ¿cómo supiste cómo se pone la variable de tipo zona de mutación? Esto es un dispositivo, ¿ok? Te explico desde el inicio. Para usar dispositivos en Verse necesitas la biblioteca que es fortnite.com/device, ¿ok? Si no lo tienes, por defecto ya viene puesto, ¿ok? Sería raro que no viniera, pero que sepas que usa esta librería o esta biblioteca. Si no, no puedes trabajar con dispositivos. Aquí te daría error y si no tienes esta línea de código, ¿ok? Si yo quiero aquí declarar un dispositivo generador de jugadores, por ejemplo, voy a poner editable. Si es que lo quiero seleccionar desde el dispositivo de Verse, se llama Player Spawner Device, ¿ok? ¿Cómo sé cómo se llama cada dispositivo? Muy fácil. Vienes a esta web, que es la web oficial de Epic Games. Aquí puedes escribir devices, tiene que salir el módulo de dispositivos, ¿ok? Está en inglés, eso sí, tienes que escribirlo en inglés, aunque aquí le pongas el idioma español, creo que no se puede traducir a algunas partes para que te vayas familiarizando. Y aquí te salen todos los dispositivos de Fortnite, ¿ok? El dispositivo de XP, de menciones, está por aquí el contador de jugadores, el manipulador de objetos, está el dispositivo de gatillo de entrada, el dispositivo de fin de partida y todos los que necesites. Pero si quieres encontrar un dispositivo en específico, lo buscas también aquí. En este caso, si yo quiero buscar Mutator en inglés, le doy Enter y aquí me sale Mutator Zone Device. Y si quieres ver al final las funciones de este dispositivo, pues le das clic y mira que aquí tiene todos los eventos de la zona de mutación: cuando el jugador empieza a hacer emotes, cuando el jugador termina de hacer emotes, cuando el jugador, bueno, cuando el agente entra en la zona, cuando sale. La mayoría de veces cuando dice que es un dispositivo que escucha esta palabra listenable, lo que se refiere es que requiere de un agente para funcionar, ¿ok? Son eventos de suscribirse, ¿ok? El jugador se suscribe a un evento de un dispositivo y por lo tanto necesitas una variable o un parámetro de tipo agent, ¿ok? Aquí te lo explica muy bien, pero yo te lo digo por si acaso. Para eso es la formación de Verse, para hacerte las cosas más sencillas y que te vayas familiarizando con estos conceptos, ¿ok? Luego, estos son los eventos a los que un jugador se suscribe, pero están también los eventos del mismo dispositivo donde no necesitas un agente algunas veces. Por ejemplo, si quieres deshabilitar la zona de mutación, simplemente escribes disable y luego entre paréntesis lo deshabilitas o lo vuelves a habilitar también. No necesitas ningún parámetro, ¿ok? Pero bueno, básicamente en esta página puedes encontrar todos los dispositivos, ¿ok? Y también puedes, aparte de ver todos los dispositivos, puedes ver otras cosas como la API de Verse, los primeros pasos de Verse. Ya para eso está la formación de Verse, esta que te estoy dando, que está todo mucho más masticado. Aquí mi misión es darte todo más sencillo, servido en bandeja, pero aquí puedes aprender varias cosas interesantes por si tienes dudas o por si algún concepto no te quedó claro de la formación o lo que sea. Ya sabes que también igual me puedes preguntar por Discord, pero esta página es oficial de Epic Games y que la puedes consultar, ¿ok? Aquí abajo en la descripción te dejo el link. Agrégalo a los marcadores en tu navegador porque lo vas a ocupar bastante. Yo lo he ocupado bastante y así es como me he enterado de muchas cosas, de cómo funcionan algunos dispositivos. Ok, ya que tenemos aquí la zona de mutación y el dispositivo de generador de jugadores, vamos a hacer un par de métodos para ver los eventos de esos dispositivos. Si quiero que suceda algo especial cuando el jugador aparece en la plataforma, cuando sucede ese evento, entonces vamos a crear una variable para demostrarte varias cosas. Apariciones int va a comenzar desde 0, entonces vamos a crear el método aquí abajo. Recuerda que le puedes poner el nombre que quieras, le voy a poner así, pero esto se refiere a lo que va a suceder cuando el jugador aparece en la plataforma de aparición, ¿ok? Necesitas un parámetro de tipo agente, ¿ok? No puedes poner la instrucción suspense. Si necesitas aquí trabajar con valores que usen o con métodos que usan la función suspense, necesitas crear un método aparte que sí tenga el atributo suspense y luego con la instrucción spawn, como lo vimos anteriormente, lo llamas, ¿ok? Lo llamas a este método, pero en este caso no lo vamos a ocupar. También este método no retorna ningún valor. Vamos a hacer una comprobación para saber si existe el agente. Yo le pongo PL, pero le puedes poner el nombre que quieras, ¿ok? PL me refiero a player de jugador, ¿ok? Esto es como una variable de tipo jugador, para que me entiendas. Esto sí es cierto que no le puedes cambiar el nombre a esto, ¿ok? Si el agente es un jugador, a eso se refiere esta comprobación. Si el agente es un jugador, entonces quiero que cuando aparezca a la
variable de apariciones le sume 1 y quiero imprimir el valor de apariciones, nada más para llevar un control de si se está sumando bien la variable cuando aparece el jugador. Recuerda que tengo que llamar el método, pero este método no es solo que lo tengo que llamar aquí, lo tengo que llamar de una manera muy especial. Y para llamarlo, lo que voy a hacer es el nombre del dispositivo generador de jugadores, punto. Aquí puedes buscar el evento, pero puede ser que no te salga. A mí me sale, por suerte. Entonces, spawned event y pones punto subscribe, ok. Y aquí, entre los paréntesis, pones el nombre del método que acabas de crear. Un player spawner en este caso. Y mira que ya no me da error. Ok, mira que aquí está el evento spawned event. Y cuando el evento es de este tipo, significa que tienes que poner la instrucción subscribe. Spawned event.subscribe. Y llamas el método en este caso que tiene el parámetro de agente. Este sería el agente que se suscribe al evento de la aparición del jugador. Entonces por eso se hace la comprobación de si es un jugador lo que está apareciendo. Ya sé que suena un poco tonto porque solo los jugadores pueden aparecer en esa plataforma, pero Verse no lo sabe de cierta manera. Yo te recomiendo que hagas la comprobación por si acaso, ok. Y cada vez que yo aparezco debería sumarme un +1 en la variable de apariciones. Vamos a ver si es verdad. Ok, antes de probar tu mapa, revisa tu dispositivo de Verse, que tengas seleccionado aquí los dispositivos que vas a necesitar, porque si no, no te va a funcionar, ok. En este caso, gen es generador de jugadores. Entonces, aquí seleccionamos el generador de jugadores. La zona de mutación de momento no la estamos ocupando. No tengo ninguna zona de mutación en este mapa, ok. Y en este caso acabamos de aparecer y en el registro nos aparece un 1. Y si reaparezco, no sé si me va a sumar, ok. Me va a sumar, me acaba de sumar. Cada vez que yo aparezco en la plataforma de aparición, me va a sumar un +1 a la variable, ok. Significa que el método que hicimos de cuando el jugador aparece funciona correctamente. Lo puedes ver en el registro, llevamos 3 apariciones, ok. Podríamos hacer un ejemplo con la zona de mutación. Cuando el jugador entra en la zona y cuando el jugador sale de la zona. De hecho, lo vamos a hacer, ok. Para cada evento de dispositivo necesito hacer un método nuevo. Eso quiero que quede claro. A menos de que tengas un array de dispositivos, ya casi vemos esa parte, pero quiero primero hacer el ejemplo de la zona de mutación. En este caso vamos a crear un método que se llame jugador entra. Aquí voy a copiar el if, que va a ser prácticamente lo mismo, me ahorro el tiempo. Podría imprimir aquí un texto de que el jugador entró en la zona. Lo mismo para cuando el jugador sale de la zona de mutación. Entonces puedo copiar todo el método. Cuando lo copias, se va a copiar a veces de esta manera. Recuerda que tienes que escribirlo adecuadamente, ok. Si es un método que estás haciendo, siempre va en esta línea. Te puedes guiar por el método principal, que siempre va a estar en esa línea, ok. Aquí le voy a cambiar el nombre al método, jugador sale. Y aquí sería el jugador salió de la zona, ok. Aquí la parte importante que quiero que veas es si en la zona de mutación, si vas a trabajar para un evento donde el jugador sale de la zona, pues obviamente necesitarás 2 métodos. Si es que quieres tener los 2, puede ser que solo quieras uno, pero necesitas aquí entonces llamarlo de la siguiente manera y sería mood. Aquí me salen ya los eventos, entonces uso el que dice agent enters event, igual pongo el punto subscribe y aquí pongo el del jugador entra en zona. Esto lo voy a copiar. Este sería exit, ok. Este es para entrar cuando el jugador entra y este es cuando el jugador sale. Aquí recuerda cambiarle el nombre porque si no va a ser el mismo método. Jugador sale. En este caso estamos usando la misma zona de mutación para los 2 eventos diferentes, entrar y salir de esa misma zona de mutación, ok. De esta manera es como se trabaja con los eventos de algunos de los dispositivos. Entonces aquí en el UFN vamos a donde dice la carpeta Fortnite dispositivos, buscamos la zona de mutación, la arrastramos. Quiero que la zona sea visible nada más para que en el ejemplo en la partida yo la pueda ver, porque si no, no la podría ver y no sé cuándo estoy entrando, saliendo. Y bueno, en el dispositivo de Verse vamos a seleccionar esa zona de mutación. Como puedes ver, sigue funcionando el evento de apariciones cuando el jugador aparece en la plataforma de aparición, ok. Entro a la zona de mutación y me imprime el jugador entró en la zona de mutación. Y si salgo, me imprime el jugador salió de la zona, ok. Esto lo debería imprimir siempre que entro y siempre que salgo. Entro, salgo, entro, salgo. Ya van varias veces que entro y salgo, ok. Entonces aquí en el registro queda el historial de acciones que se imprimieron en Verse. De esta manera trabajamos con los eventos de dispositivos en Verse, ok. Espero que lo hayas entendido muy bien, que te funcione para
comenzar a entender más o menos cómo funcionan los eventos de los dispositivos, que te vayas familiarizando. Te recomiendo que crees tus propios métodos para los dispositivos, que sumes valores, que restes valores. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? Recomiendo que lo hagas porque aprendes más en base a lo que vimos aquí con este código. Recuerda que si escribes todo manualmente, aprendes más que como si lo copiaras con control C y con control V. Así que te animo a que vayas practicando esas cosas, porque al final eso es lo que más va a valer la pena dentro de Verse y en UFN, ¿ok? Mira que si tienes conocimiento ya en este lenguaje de programación, vas un paso por delante de los que no lo tienen. Entonces esa es mi misión con esta formación, que vayas un paso adelante y que aprendas muchísimo, ¿ok? Ok, ahora te voy a explicar lo que son arrays de dispositivos y vamos a ver eventos con los arrays de dispositivos. Supongamos que este generador de jugadores es un array. Para crear un array de dispositivos ponemos los paréntesis cuadrados como lo vimos antes, y esto tienes que cambiarlo por la palabra array, ¿ok? Funciona de la misma manera. Mira que el error ya se quita. Ahora aquí lo que pasa es que me está dando un error porque esto es un conjunto de elementos del tipo player spawner device, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, si quiero quitar este error, lo que debo hacer es recorrer el array para trabajar con cada uno de los elementos del array. Entonces, recuerda que el array, para recorrer un array necesitas un for. Voy a declarar una variable que se llama g de generador de jugadores y gen, que es el nombre del array que voy a recorrer. En este caso es un array de dispositivos, ¿ok? De dispositivo de plataforma de aparición de jugador. Aquí lo que voy a hacer es que recuerda que la G representa a cada uno de los elementos de un array. Entonces la G va a ser cada plataforma de aparición, ¿ok? Entonces puedo poner g.spawnedEvent.subscribe y aquí recuerda que entre los paréntesis pones el método de ese dispositivo, ¿ok? De esta manera estamos recorriendo un array de dispositivos para trabajar con el evento, en este caso cuando el jugador aparece en las plataformas de aparición. Si yo compilo este código, cuando yo selecciono mi dispositivo de Verse, aquí ya me aparece para poner varias plataformas de aparición de jugador. Mira que aquí le puedo dar en agregar, puedo agregar los elementos que yo quiera porque es un array. Entonces aquí, si tienes por ejemplo 10 plataformas de aparición de jugador, las puedes poner en ese mismo array, ¿ok? Aquí lo voy a hacer con 3 nada más para hacer un ejemplo, pero aquí en tu dispositivo de Verse seleccionas todas. Entonces vamos seleccionando, tenemos el primero, el segundo, el tercero. Al final puse 4 elementos en el array, pero de aquí lo puedes borrar. Si lo dejas vacío no pasa nada, pero mejor si quieres ahorrar memoria, pues bórralo y pon los que sí necesites, ¿ok? Para este caso vamos a hacer un ejemplo muy interesante con ese array de dispositivos. Vamos a hacer una función donde le pueda dar hambre al jugador, ¿ok? Imagina que tienes un mapa de Tycoon y quieres que cada cierto tiempo el jugador pierda cierta cantidad de vida, por ejemplo 10 de vida, 20 de vida, lo que quieras, y lo debes obligar a que coma algo dentro de tu mapa para recuperar esa vida. Vamos a crear un método que se llame hambre. Este método va a tener unos parámetros, va a tener también el atributo suspense porque lo vamos a necesitar, y no devuelve ningún valor, ¿ok? Va a ser un tipo de método o función que no retorna ningún valor. Recuerda que antes vimos esos conceptos. Necesitamos un bucle loop. Mira que aquí me marca el error en esta variable y me dice que no se puede identificar. ¿Por qué no se puede identificar? Porque necesitamos usar una librería. ¿Recuerdas cuando te dije que íbamos a trabajar con librerías, de que me iba a dar un error, de que necesitaba aquí arriba poner una línea de código más? Pues ese momento es ahora y vamos a tener que usar la librería de Fortnite.com/characters, ¿ok? Ok, igual estaba mal escrita la variable, la había escrito sin guión bajo, pero para que sepas que, mira, si quito esto de aquí, me da error, ¿ok? Tenía mal escrita la variable porque va con guión bajo, pero ves que cuando quité la biblioteca de aquí arriba me da error igual porque necesito la biblioteca, ¿ok? Mira cómo se corrige el error. Aquí vamos a usar varias funciones del tipo forCharacter, ¿ok? Podemos hacerle daño al jugador con fort.damage. En este caso aquí ponemos la cantidad de daño. Mira que aquí te dice cómo debes poner el valor. Dice que es de tipo float, así que aquí necesitamos un valor de tipo float. Te lo puedes inventar. Le vamos a quitar 10 de vida al jugador, ¿ok? Ahora lo que voy a hacer es llamar ese método, el de hambre, en el método de onPlayerSpawner. ¿Por qué? Porque es lo que quiero. Cuando el jugador aparece, quiero que la mecánica del hambre comience a funcionar. Hay ciertas mecánicas que necesitas que funcionen desde
desde que el jugador aparece, desde el inicio de la partida, no importa que aquí tengas la función sleep y que tarde 5 segundos o que tarde 10 minutos, no importa. Si necesitas que comience a ejecutarse desde el inicio de la partida o desde que el jugador aparece, lo vas a tener que poner en el evento de aparición del jugador, que en este caso estamos aquí en aparición de jugador. Lo pongo de esta manera, me pide dos parámetros, el for character y el agente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí en el if tengo que poner una validación aparte, ¿ok? Voy a poner for, igual como lo hicimos abajo, porque necesitamos esta validación, ¿ok? Después de que hago esta validación, aquí lo que estamos haciendo es, esto es una variable. Cuando lo haces en el if lo puedes hacer de esta manera y te recomiendo que lo hagas de esta manera, con los dos puntos y el igual. Eso quiere decir que esta variable es una variable de tipo for character, de este tipo, pero al mismo tiempo está verificando si este agente es un for character, ¿ok? Entonces, cuando llamo al método de hambre, aquí lo que tengo que hacer es, me pide dos parámetros. Primero es el de for, porque así lo tenemos ordenado en nuestro método. Si tienes aquí primero la variable de tipo for character, entonces aquí escribes for y luego la del agente, pero la del agente vamos a usar la que ya está validada, que es la de PL, ¿ok? La de PL está verificando aquí si realmente el agente es un jugador, por lo tanto puedo ponerlo de esta manera. Aquí, si recuerdas por qué me da este error, es porque estamos llamando mal el método, ¿ok? Quería ver si te acordabas en los comentarios. Escríbeme si te acuerdas o no te acuerdas. Recuerda que aquí necesitamos poner una instrucción. ¿Y por qué me da este error? Porque aquí estamos llamando un método sincrónico que tiene el atributo suspense dentro de un método que no tiene el atributo suspense. Pero aquí yo no puedo usar el atributo suspense. Si yo lo uso, se me va a quitar el error. Y aquí te lo voy a demostrar. Si yo uso esto, se me quita el error de aquí, pero mira lo que pasa ahora. En el evento de la plataforma de aparición me va a dar error porque no puede usar suspense los eventos de dispositivos, ¿ok? Entonces recuerda que te lo había dicho. Necesitamos la instrucción spawn para llamar este método que es sincrónico. Lo estamos llamando dentro de uno que no lo es, por lo tanto necesitamos esta instrucción spawn, ¿ok? Por si te pasa de que estás llamando un método dentro de otro y te da error y luego no puedes vincularlo con el dispositivo, con el evento del dispositivo, es por eso, porque necesitas esta instrucción spawn, ¿ok? En este caso, así como tenemos nuestro código, lo que debería pasar es que cuando yo aparezco, cada 5 segundos me va a dar hambre. Si no tengo nada para curarme, me voy a morir. Se supone que cada 5 segundos me debería dar hambre, ¿ok? Ahí lo estamos viendo, me acaba de quitar 10 de vida, pero mira que me sigue quitando vida, ok, vamos por 60 de vida. Es un evento que sucede cuando el jugador aparece. Por supuesto que el evento sucede no importa en la plataforma donde yo aparezco, porque esto es un array de dispositivos. Si apareces aquí va a tener el mismo efecto como si apareces aquí, siempre y cuando hayas seleccionado el dispositivo en tu dispositivo de verse, ok, que lo conectes. Tienes que conectarlo porque si no lo conectas obviamente que no va a tener el efecto. ¿Qué va a pasar si vuelvo a aparecer en esa plataforma de aparición? Ok, reaparezco y me sigue quitando vida cada 5 segundos. Esto es un loop infinito. Al final el bucle nunca va a parar. Me va a seguir quitando siempre los 10 de vida todo el rato. Recuerda que puedes salir del loop cuando quieras, si es que necesitas salir del loop, pero que veas que si funciona la mecánica de hambre que acabamos de hacer. Ya sabes cómo hacer una mecánica de hambre para tu mapa de Tycoon. Lo que estás aprendiendo en este curso. Bueno. Acabas de ver un ejemplo de manipulación de jugadores con este método que acabamos de hacer, que es el de hambre. Requiere de dos parámetros porque necesita un agente y un parámetro de tipo for character. El for character es para hacerle daño al jugador en este caso. Si no ponemos esto no le podemos hacer daño al jugador. Al final piensa que el tipo for character aquí tiene muchas funciones. Te recomiendo que lo explores. Aparte de dañar al jugador, puedes también congelarlo con esta instrucción de put in stasis. También release from stasis lo descongela. O sea, congelarlo es que no se puede mover por ciertos segundos y esto hace que lo libere, ok, ya ahí sí se podría mover. Por ejemplo, puedes hacer que solo pueda mover la cámara pero no el personaje, o sea, no, el jugador no se puede mover pero solo la cámara sí. Con esta función de hide puedes hacer invisible al jugador y con esta función puedes dejar de que sea invisible, ok. Puedes también modificar si es inmortal el jugador dentro de la partida. Te recomiendo que explores esa parte de for character. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo un objeto persigue a un jugador dentro de la
la partida, ¿ok? Vamos a ver cuándo el objeto se tiene que detener, cuándo tiene que avanzar. Lo vamos a hacer con dos botones en este caso y te voy a mostrar todo el proceso, ¿ok? Para esto vamos a necesitar varios dispositivos. Vamos a poner por aquí el atributo editable. Vamos a ponerle objeto. Este va a ser el objeto que va a perseguir al jugador, ¿ok? Vamos a necesitar también el botón de perseguir. Esto es de tipo button device. Recuerda la web que te mostré para saber cómo se llama cada dispositivo. El link de la web está en la descripción de este video. Necesitamos también aquí el botón de frenar. Entonces vamos a poner botón parar. Y como es un botón, pues esto lo voy a copiar. Vamos a crear también una variable para la velocidad que queremos que ese objeto nos persiga, ¿ok? Vamos a ponerle velocidad. Es de tipo float, muy importante porque va a trabajar con valores de punto flotante. Ok, aquí voy a declarar una variable de tipo verdadero o falso que se llame objeto stop. Esta variable lo que va a hacer es verificar cuando el objeto está quieto o cuando está persiguiendo al jugador. Ahora vamos a crear un método para mover el objeto que necesitamos que persiga al jugador. Le voy a poner mover objeto. Va a tener varios parámetros. El primero va a ser OB de tipo creative prop, que es el mismo tipo que estamos usando para el objeto que pusimos aquí en el editable, ¿ok? Ese objeto luego lo vamos a tener que seleccionar en el dispositivo de verse. Va a tener más parámetros. El parámetro de la velocidad le voy a poner en este caso speed, que va a ser de tipo float, y el parámetro de jugador, pero de tipo for character. Entonces necesitamos que esto sea for character para conseguir la localización del jugador para que el objeto lo pueda perseguir. Entonces por eso la variable es de tipo for character, ¿ok? Esto va a tener el atributo suspense y no va a retornar ningún valor. Vamos a crear un loop que vamos a necesitar para que el objeto persiga al jugador, pero antes de que el loop se ejecute, lo que tenemos que hacer es una verificación de si el objeto existe en tu mapa. Entonces vamos a poner el nombre del objeto, que sería en este caso OB, que es el que tenemos en los parámetros. Aquí nos sale la función isValid, que es para comprobar si el objeto es válido, es decir, si existe, o si no existe, entonces no va a perseguir al jugador, obviamente. Pero esto es una comprobación que estamos haciendo para que pueda perseguir al jugador, ¿ok? Aquí nos está marcando error porque no hemos puesto la instrucción sleep. Si el objeto es válido, entonces ¿qué hacemos? Necesitamos que persiga al jugador. De hecho, ya aquí, como estamos comprobando si el objeto es válido, aquí podemos poner el sleep, ¿ok? Voy a hacer en este caso un sleep de 0.1 segundos para ver cómo se comporta. Vamos a declarar una variable. Esta variable es de tipo transform, ¿ok? Y mira que me marca un error porque necesito usar otra librería using Unreal Engine Temporary Spatial Map. Esta librería se refiere a matemáticas, pero físicas, ¿ok? Es como físicas matemáticas. Como estamos usando una variable de tipo transform, requiere de esta librería porque esta variable de aquí necesita los datos de transformación. Esto significa los datos de ubicación, los datos de rotación, en este caso del jugador, porque mira que aquí esta variable después vamos a actualizarla para que sea la misma ubicación del jugador o la misma transformación, ¿ok? Entonces para hacer eso necesitamos usar la variable de tipo forCharacter que pusimos aquí arriba en el método. Entonces for.getTransform. Ok, después de que ya hicimos todo esto, vamos a mover el objeto para que persiga al jugador. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos OB, que es la variable que tenemos arriba en los argumentos del método, OB.moveTo. Vamos a ocupar el segundo en este caso. El primero no, porque el primero es el método que acabamos de declarar. Ok, aquí siempre te va a aparecer por autocompletar todos los métodos o la mayoría de métodos. No siempre son los correctos. Debes entender eso. Si aquí te aparece un método que acabas de crear, la mayoría de las veces no lo vas a ocupar. Aquí vamos a tener que poner varios argumentos, ¿ok? Esto lo puedes borrar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí tran.translation, en este caso. Translation es como diciendo recorrido, ¿ok? Le estamos diciendo al objeto que desde donde está el objeto hasta el jugador se va a tener que mover, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo con esta función de aquí. Este método nos pide tres argumentos. El primero es el de la distancia, que sería en este caso translation, luego la rotación, que sería en este caso tran.rotation, y la velocidad, que es speed, en este caso la que estamos usando como parámetro en el método de mover objeto, ¿ok? Esto ya debería funcionar, pero recuerda que no hemos llamado este método. Tenemos que hacer un método diferente, ¿ok? Voy a crear un método que diga perseguir. Aquí va a tener como parámetro un agente nada más. El atributo suspense no lo necesita, no devuelve ningún valor.
Aquí vamos a actualizar la variable de tipo logic, que es la de objeto stop. Ya sabemos que está en falso. El código no sabe si está quieto el objeto o si no está quieto, porque puede ser que lo hayamos parado con el botón y el código no sabe que ya lo paraste con el botón. Entonces, si en dado caso lo paraste con el botón, entonces lo que debes hacer es que aquí lo vuelves a poner en falso, por si estuviera verdadero, que ya no esté verdadero, ¿ok? Para que pueda moverse el objeto hacia la dirección del jugador. Vamos a hacer la comprobación de si el jugador existe. Siempre te recomiendo hacer este tipo de comprobaciones, ¿ok? Necesitamos hacer una comprobación aparte, es decir, un if dentro de otro. Mira que aquí estamos necesitando hacer un if dentro de otro. Por si te estabas preguntando, Herb, ¿cuándo voy a ocupar eso yo? Aquí lo vas a ocupar. Vamos a poner jugador, que esta variable sea de tipo pl.getForCharacter, ¿ok? Estamos sacando, en este caso, esta variable que se llama jugador, ahora va a ser de tipo forCharacter, que es esta, ¿ok? Entonces, haciendo esta verificación, estamos haciendo una doble comprobación. Primero, si el agente es un jugador, y estamos transformando ese jugador de tipo forCharacter para poder usar esta variable después para que el objeto pueda perseguir a este jugador. No estamos poniendo de tipo player, porque tipo player es tipo jugador en Verse, pero para que no te confundas, para que sepas que el tipo jugador y el tipo forCharacter son dos variables muy diferentes, ¿ok? Cuando ya hemos hecho esta doble comprobación, ponemos la instrucción spawn, como te lo había enseñado antes, y a continuación llamamos el método que vamos a necesitar, que sería este, el de mover objeto, y aquí nos va a pedir varios parámetros. Nos va a pedir un objeto, en este caso es la variable que declaramos aquí, la de objeto, entonces ponemos objeto. Nos pide más parámetros, dice que necesita la variable de velocidad, es esta, la de velocidad, la ponemos aquí como un segundo parámetro. Siempre los parámetros van separados por coma, ok. Y el tercer parámetro es de tipo forCharacter. Mira que aquí están los parámetros. Primero un objeto, después un valor de tipo float, que en este caso es la velocidad, y después un forCharacter. ¿Cuál sería el forCharacter en este caso? La variable jugador, que para eso hicimos este if, nada más para conseguir esa variable, porque la vamos a necesitar en el método este de mover objeto. Si no hacemos este if, no podemos utilizar este método, nos va a dar error. Tienes que ponerle los parámetros necesarios. Si aquí le pones 3, aquí te va a pedir 3. Ya tenemos el método mover objeto, ya lo estamos llamando en el método de perseguir. Y si yo aquí en el evento de aparición de jugador, en vez de onPlayerSpawner, que es este de hambre, ya no lo vamos a ocupar, y en su lugar vamos a poner el método de perseguir. Si necesitaras que se ejecute la mecánica del hambre y el de perseguir objeto, necesitas poner de nuevo esto, pero en este caso lo que pondrías es aquí entre los paréntesis, en lugar de perseguir, que ya lo tienes arriba, pones el de onPlayerSpawner, ok. Si necesitaras que varias cosas pasen cuando el jugador aparece, lo puedes hacer. Te recomiendo que no lo sobrecargues mucho este evento, ok. Si pones muchos eventos dentro del mismo dispositivo, puede ser que se buguea y algunos no funcionen, ok. Entonces te lo digo por si acaso, ya me ha pasado varias veces, pero varios sí que los puedes poner. Si necesitas que el jugador tenga hambre, por ejemplo, aquí lo pones, y luego que también un objeto persiga al jugador, pues lo pones y lo va a perseguir. Van a pasar las dos cosas al mismo tiempo, ok. En este caso ya te mostré el ejemplo del hambre. Esto lo voy a poner en verde, como ya te había explicado en anteriores lecciones. Con este código que tenemos debería funcionar que un objeto nos persiga. Vamos a ver si la variable de la velocidad, que está en 1.0, no va muy rápido o va muy lento, pero para eso necesitamos crear el objeto. Vamos a compilar el código de Verse y vamos a ir a UFN para crear ese objeto, ok. Te voy a explicar aquí a hacer un blueprint. Ok, teniendo seleccionado el dispositivo de Verse, aquí notas que hay varias variables nuevas, en este caso varios dispositivos. Tenemos el objeto que no lo hemos creado, el botón de perseguir y el botón de parar. Vamos a arrastrar los dispositivos. Vamos a ir aquí a Fortnite, en la carpeta de Fortnite que dice dispositivos, vamos a escribir botón, aquí está. Este va a ser el de perseguir. Entonces en el botón le doy F2 para cambiar el nombre, le puedo poner BT perseguir. Siempre te recomiendo que le cambies los nombres a los dispositivos para que no te confundas. Aquí en el texto de interacción también le voy a poner perseguir para que dentro de la partida pues saber qué hace el botón, ok, porque si no voy a tener que adivinar. Y luego esto con la tecla de Alt presionada lo arrastramos y se nos crea otro botón. Esto lo voy a poner un poquito más abajo, los dos botones. Ya tengo los botones, ok. Aquí entonces vuelvo al dispositivo, en el botón de perseguir le doy donde dice BT perseguir, que para eso le cambié
el nombre y en el botón de parar pues obviamente el de parar, ¿no? Ahí me salen dos botones más, pero esos dos botones son estos del PvP que son para destruir las estructuras. Cuando los jugadores le dan al botón se destruyen las estructuras, ¿ok? Para que no te confundas de por qué salen más botones en este caso. Nos falta crear el objeto, entonces vamos a la carpeta principal de nuestro proyecto, aquí donde dice contenido, vamos a darle clic derecho y donde dice blueprint le damos clase de blueprint. Arriba también salía, pero por si acaso te lo explico de esta manera. Le vamos a dar elemento de construcción, le voy a poner BP de blueprint y le voy a poner objeto. ¿Por qué lo estoy transformando en blueprint? Porque necesitamos que sea compatible con Verse, necesitamos que este objeto sea compatible para que persiga al jugador, entonces debes crear un blueprint. Dentro de este blueprint puedes cargar un objeto personalizado de otra plataforma como Blender, si es que quieres que te persiga un objeto personalizado. También puedes hacer que te persiga, por ejemplo, un jefe final que conseguiste en otra plataforma o lo descargaste como sea y lo tienes y está animado y quieres ponerlo en tu proyecto de UFN, pues aquí mismo lo puedes agregar. En este caso yo el objeto que voy a importar pues es una esfera, ok, vamos a poner aquí una esfera como ejemplo. En las colisiones creo que se las voy a quitar para que no se me buguee, porque si lo dejo con colisiones se va a poner en la ubicación del jugador y eso va a hacer que yo no pueda moverme después, por eso le estoy quitando las colisiones. Cuando ya tienes tu objeto aquí personalizado, tu blueprint, le das compilar y luego guardar, con esto ya debería funcionar. En este caso, para que funcione debes arrastrar el objeto al mundo, ok, arrastras la esfera al mundo. Vamos a ponerla aquí para que el jugador pueda verla todo el rato. Quiero ver a qué velocidad va esta esfera, y cuando ya tienes el objeto en tu mundo vuelves aquí y aquí te sale el nombre del objeto que acabas de crear. En este caso se llama objeto. Ok, mira que sin darle al botón ya me comienza a perseguir la esfera. No tiene colisiones porque mira que me persigue siempre pues hasta la ubicación del jugador. Si voy para arriba también me persigue, ok. En este caso es una mecánica bastante interesante. Lo que quiero probar con el botón al final es este, es de detener. Debería detenerse. Oh, no se detuvo. ¿Qué pasó? Se nos olvidó algo. Se nos olvidó poner los eventos de los botones. Para poner los eventos de los botones vamos a tener que modificar ese código, porque si no, no se va a detener la bola nunca, ok. Vamos a hacer el evento de detener el objeto. Le voy a poner detener. Coméntame abajo en los comentarios si ya sabías que no habíamos configurado los botones. Va a tener como parámetro un agente porque el jugador es el que va a interactuar con el botón, ok. Esto igual es de tipo void, no lleva la instrucción suspense. Esto lo que va a hacer es poner esta variable que es objeto stop, la va a poner en true porque está como falsa. Cuando comienza a perseguirlo, ves que se pone aquí falso y comienza a perseguirlo. Entonces lo que tenemos que hacer es que se detenga, pero mira que aquí si dejamos esto así como está, no se va a detener el objeto porque nos hace falta hacer una comprobación, y es si esto es verdadero, entonces debe salir del bucle, debe hacer un break. ¿Te acuerdas de la instrucción break? Hay que ponerla aquí en algún lugar. Entonces aquí mismo vamos a hacer la comprobación con un if. Hay dos maneras de cómo puedes hacer esta comprobación. La primera es si objeto stop, que es la variable, si esto es igual a true, entonces hace un break. La segunda manera es poniendo el nombre de la variable en este caso y un signo de pregunta. Cuando pones el signo de pregunta es como si estuviéramos preguntando que si está true el valor, como aquí, ok. Entonces cualquiera de las dos te debería funcionar. La vamos a hacer con el signo de pregunta porque es algo nuevo que debes aprender, pero que sepas que las dos deberían funcionar de la misma manera. Entonces aquí preguntamos si esto es verdadero, hace el break para que se salga de este bucle, porque este bucle lo que hace es que el objeto sigue persiguiendo al jugador todo el rato hasta que esto sea verdadero. Entonces el break aquí ya deja de perseguir al jugador. Nos faltan los eventos de los botones, entonces en el método principal, que es este, recuerda, aquí vas a aprender cómo es el evento de los botones. Entonces botón parar, por ejemplo, escribes la variable del botón, punto, tiene un evento que se llama interacted with event, ese es el que tienes que usar. Recuerda el punto subscribe porque es un evento donde el jugador se suscribe, ok. El jugador es el que va a interactuar con el dispositivo de botón, para que quede más claro. Igual con los otros, cuando el jugador aparece en la plataforma de aparición, el jugador es el que está interactuando en ese momento, ok. Entonces aquí llamamos el método que es detener. Lo mismo para el botón de perseguir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Necesitamos otro método de perseguir? No necesitamos otro método
perseguir. El que ya tenemos ahí nos sirve. Entonces en este caso botón perseguir.interactedWithEvent.subscribe y aquí en vez de detener le ponemos perseguir, que ya lo tenemos creado el método. No hace falta que crees otro método. Puedes usar el mismo para diferentes dispositivos. Ves que aquí lo estamos usando para el evento de plataformas de jugador. En este caso ya debería funcionar bien el objeto. No sé si la velocidad te pareció bien, está en 1.0. Creo que si le bajas a 0.5 la velocidad es mayor. En este caso si yo le disminuyo este número de aquí va a ir más rápido el objeto, y si le pones mayor pues obviamente va a ir más lento. Pero tú puedes hacer las comprobaciones que necesites, puedes experimentar con la velocidad que necesites si es que vas a hacer un mapa donde haya un objeto o un jefe que persiga a los jugadores. Ok, perfecto, nos sigue persiguiendo a donde vayamos. Puedes tener también en tu mapa, no sé si has visto como mascotas. Yo he visto en algunos mapas que están en descubrir que se pueden tener mascotas, y lo que deberías modificar sería nada más la distancia a la que te persigue para que quede siempre atrás la mascota. ¿Ok? También puedes modificar que no te siga para arriba, sino que solo esté por el piso, digamos. Aquí me está siguiendo a todas direcciones porque esto es un ejemplo, pero que sepas que lo puedes modificar. ¿Ok? Vamos a ver si esto se detiene. Ok, ya le di detener, mira cómo funciona el botón de detener, y si le doy perseguir pues debería funcionar, que me persiga. ¿Ves cómo comienza a perseguirme? Si yo en este caso quisiera que no me persiga el objeto cuando aparezco en estas plataformas, lo puedo hacer y que solo me persiga con el botón perseguir. Solo que en el ejemplo lo hicimos con los dos dispositivos para mostrarte que puedes hacer multi eventos con dispositivos.